Bueno, vamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy Eduardo Amadeo, soy director de la Escuela de Dirigentes del PRO. Vamos a tener hoy un día muy interesante. Es nuestro Día de la Educación. Junto con este Zoom, que es un Zoom nacional, cuando termine, alrededor de 18:30, vamos a tener Zooms en varias provincias, Zooms provinciales, donde las escuelas de dirigentes han invitado a maestros, a docentes, a padres, a alumnos, para que dialoguen sobre el tema de la educación. Como les van a contar Patricia y Sole, tenemos por delante un enorme trabajo con la educación, se ha perdido mucho tiempo y esto ha impactado muy duramente a nuestros chicos y a sus familias. Por lo tanto, en todo caso, estas decisiones que se están tomando implican que tenemos que redoblar el esfuerzo. Así que hoy es nuestro Día de la Educación. Queremos darle la bienvenida veo gente de absolutamente todo el país, lo cual nos pone muy contentos, muy orgullosos de que estén con nosotros. Vamos a empezar, porque además Soledad tiene que irse un poquito más temprano, porque tiene que hacer anuncios importantísimos hoy. Te agradecemos mucho, Sole. La dinámica va a ser que van a hablar Sole primero y Patricia después. Bueno, veremos cómo empezamos. Y después vamos a tener testimonios, vamos a tener un testimonio de un padre de Misiones, de un estudiante de Catamarca, de una mamá de la provincia de Buenos Aires, y Vicky Morales Gorleri, nuestra vicepresidenta de la Comisión de Educación, nos va a contar sobre la ley que están presentando y lo que se está haciendo en la Cámara de Diputados. Así que vamos a tener una tarde muy interesante. No las tengo que presentar a Soledad y a Patricia, solo voy a decir una cosa, lo orgulloso que estamos de que trabajen con nosotros, porque tienen dos valores enormes. El primero es el valor de los valores y el compromiso. Y el segundo es el valor de la ejecución. Ambas han demostrado en el terreno que sus valores se pueden convertir en actos. Patricia, últimamente desde el Ministerio de Seguridad, y Sole, desde el Ministerio de la Ciudad, son referentes absolutas de su espacio, pero como digo, no solo por lo que dicen y valoran, sino también por lo que hacen. Así que muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros, y gracias Vicky también por tu trabajo legislativo. Así que bueno, adelante, empecemos, vamos a escucharlas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Eduardo. Muchísimas gracias a todos por sumarse una tarde de viernes a hablar de educación. Eso para nosotros ya demuestra que tienen un compromiso en serio con los valores importantes que hacen crecer a un país. Así que muchísimas gracias. Solamente por sumarse a este Zoom ya están demostrando en dónde ponen la importancia de su tiempo. La verdad que nosotros estamos muy contentos de haber podido liderar y llevar adelante el debate sobre la vuelta a la presencialidad, que no es ni más ni menos que debatir sobre la prioridad o no que le damos a la educación. Nosotros fuimos muy cautelosos y muy respetuosos de llevar adelante un proceso cuidado durante la pandemia, procurando obviamente como primera medida la salud de todos los que habitaban la ciudad de Buenos Aires, de poder reforzar el sistema sanitario para atender los casos, de poder atender a las personas que no tenían dónde poder hacer cuarentena, por eso estuvimos atendiendo en hoteles. Todos los empleados públicos de la ciudad cambiaron sus tareas y se pusieron al servicio de un comando específico para llevar adelante el trabajo de la pandemia, y pudimos ser responsables en el cuidado y muy claros en la comunicación respecto a cómo teníamos que ir avanzando, pese a que era un virus, y es un virus del que no sabemos tanto, y nos obligó a tomar decisiones sin información, sin conocimiento, con mucha incertidumbre,
pero creo que pudimos hacerlo como hemos hecho todo durante tantos años acá en la Ciudad de Buenos Aires, hace 12 años ya que somos gobierno, demostrando que podemos planificar, podemos trabajar y podemos poner todo nuestro esfuerzo al servicio de la gente. En este proceso, una vez que pudimos ver que las variables de contagio, las variables epidemiológicas estaban establecidas, creímos que era el momento de dar las discusiones de fondo, y que teníamos que poner sobre la mesa la discusión de la educación, aún en un momento donde había mucho miedo y donde todas las encuestas nos demostraban que las familias todavía no estaban preparadas para pensar si iban a mandar sus hijos a la escuela o no. Pero en esa discusión decidimos que nosotros como Estado, como gobierno, como líderes políticos, teníamos que poner la discusión adelante, que teníamos que sacar a la sociedad de esa sensación que a veces todavía nos encontramos en algunas personas de la comodidad del miedo, ¿no? O sea, estamos resguardados, estamos bien, así nos quedamos. Y decidimos que teníamos que dar el debate por la educación, pese a todas las discusiones y todos los argumentos en contra que nos daban. Con el respaldo de Fernán Quirós, que la verdad que también esto es un orgullo para nuestro espacio político, haber demostrado que tenemos un sanitarista de renombre, un sanitarista prestigioso, un sanitarista serio, que puede hablar con la verdad, con datos, con precisiones, a la altura de cualquier otro en el mundo, que siempre vieron que se discute. No había tantos sanitaristas y estaba Ginés González García casi como el único que tenía derecho a hablar sobre el tema, y nosotros como espacio político pudimos mostrar que tenemos un referente serio en quienes todos empezamos a confiar cuando nos daba alguna recomendación. Entonces, con el respaldo de Fernán, decidimos que era momento de poder empezar a decir que los chicos tenían que volver a la escuela. En la ciudad, cuando tuvimos que hacer el pase de la presencialidad a la virtualidad, no tuvimos tanto inconveniente porque hacía 10 años que veníamos invirtiendo en educación digital, con lo cual los docentes tenían no solamente las computadoras, sino que conocían y sabían cómo trabajar en el marco de la digitalidad, y los chicos estaban también acostumbrados a trabajar de esta manera con sus maestros y maestras. En el momento no hubo inconveniente, después obviamente sí estaban la enorme diferencia que marcó esta pandemia, que es entre los que tienen recursos y los que no tienen recursos, los chicos que tienen una familia que pueda acompañar y los chicos que no tienen una familia que valora la educación o con recursos y capacidad para acompañarlos. Y la pandemia lo que demostró es que las diferencias sociales se acrecentaron. Y ya no era una cuestión de si podíamos enseñar o no a través de la computadora, sino si los chicos y las chicas tenían la posibilidad de aprender en función de los contextos en los que vivían. Y por eso decidimos que era fundamental volver a la presencialidad. Después empezamos a recibir los informes que habíamos encargado a especialistas en salud mental, especialistas en neurociencias, que encuestaron y relevaron cómo estaba la salud de nuestros chicos y chicas desde una perspectiva amplia, no solamente la física, y todos nos dijeron que los chicos ya no podían más. Y quienes somos mamás y tenemos chicos en edad escolar, también sabíamos que los chicos ya no podían más. Y por eso empezamos a pedir y a discutir que teníamos que volver a instancias de presencialidad. Obviamente no estábamos en condiciones, ni estamos todavía en condiciones de la vuelta a clase tal como la conocíamos hasta el 16 de marzo, pero sí era urgente que nos pusiésemos a pensar alternativas, que no nos diésemos por vencidos, porque también en ese mismo momento, ya por fines de julio, principio de agosto, cuando empezamos a plantearlo, escuchamos a algunos referentes de la educación decir, bueno, ya está, hasta que no haya vacuna no se vuelve, o bueno, ya está, hay que llegar así hasta fin de año, el año está perdido, y nadie ponía el centro en los estudiantes, nadie pensaba qué era lo que estaban viviendo los chicos y chicas en sus casas, más allá de si estuviesen aprendiendo o no los contenidos que correspondían. Nadie estaba mirando, ni poniendo en voz alta, diciendo en voz alta lo que estaban perdiendo en términos de socialización, los traumas que estaban teniendo, las involuciones que estaban teniendo en términos de su desarrollo madurativo para los más chiquititos. Entonces dijimos, y lo pusimos en voz alta, la escuela no es solamente enseñar contenidos, la escuela es sociabilización, la escuela enseña a compartir, enseña a convivir en grupo, la relación entre pares es fundamental. Tenemos que encontrar la manera creativa,
porque esta pandemia también nos enseñó que las formas que conocían hay que transformarlas y que todo puede cambiar de un día para el otro, entonces dijimos que había que ser creativos para pensar formas de regresar y de encontrar espacios de presencialidad. Y ahí, como todos saben, nos encontramos con muchas resistencias, lamentablemente no resistencias técnicas, no resistencias basadas en datos, no resistencias basadas en cuestiones epidemiológicas o cuestiones específicas de la política educativa, eran resistencias pura y exclusivamente partidarias, político-partidarias, porque nadie quería, del otro lado de la vereda, que la primer foto, la primer jurisdicción que pudiese sacarse la foto abriendo las escuelas fuese la Ciudad de Buenos Aires, por lo que eso significaba. Entonces, la verdad que tuvimos un camino largo de discusión, que nosotros todo el tiempo volvíamos a poner la otra mejilla y volvíamos a presentar propuestas y alternativas, y donde buscábamos ser creativos, porque estábamos convencidos de lo que creíamos, y del otro lado fueron cada vez perdiendo más argumentos y quedándose sin posibilidad de responder a todas nuestras propuestas, porque cuando nos decían que no, volvíamos al otro día con otra propuesta, y nos volvían a decir que no, y volvíamos al otro día con otra propuesta, y siempre sin confrontar, sin insultar al otro, sin cuestionar su posición política del otro, sino basados en nuestros argumentos, en lo que nosotros creíamos, en nuestras convicciones, en la necesidad de poner en el centro de las decisiones a los chicos. Y la verdad que eso fue lo que primó, y de a poco la sociedad también se fue dando cuenta, porque cuando empezamos, los papás, como les dije al principio, no querían saber nada de mandar a sus hijos todavía a la escuela, pero de a poco fueron entendiendo que se puede, que hay que aprender a convivir con el virus, que con cuidado aprendimos con todas las otras actividades, que con protocolos se pueden realizar. Entonces empezaron a decir, no, pará, mi hijo no está tan bien en casa, y está necesitando ver a sus padres, está necesitando poder continuar con su maestra algún aprendizaje en particular. Y también empezamos a ver a los invisibles. En la Ciudad de Buenos Aires nosotros, después del receso escolar, logramos identificar a 6.500 chicos y chicas que habían perdido el contacto con la escuela. Chicos y chicas cuyas familias no volvieron a ir a buscar la canasta alimentaria, chicos que no contestaban los mails, que no contestaban el WhatsApp, escuelas que los llamaban directoras que llamaban a las familias al teléfono y no les contestaban. Nosotros los identificamos, 6.500. Teníamos su nombre, teníamos su documento, teníamos su dirección. Los contactamos, los hicimos visibles, dijimos, en la ciudad hay 6.500 chicos que si no los vamos a buscar y los llevamos a la escuela, ya no van a volver. Ya no van a volver, porque hay tantos estudios nacionales como internacionales, no solo en situaciones de crisis como esta pandemia, sino en situaciones de normalidad, que cuando los chicos dejan de asistir a la escuela por un periodo largo, ya después hay un 20 o un 30%, entre un 20 y un 30% que no retornan. Pasó en Estados Unidos cuando fue Katrina, que cuando los chicos dejaron de ir a la escuela, después hubo un 33% de chicos que no volvieron. Entonces nosotros dijimos, tenemos que salir ya y tenemos que llevarlos a la escuela. Porque el problema de estos chicos no es que no tienen computadora y no tienen conectividad, es que no tienen escuela, no tienen un continente, no tienen un lugar que los pueda ayudar a pensar otro proyecto de vida. Entonces los fuimos a buscar, los hicimos visibles. Cuando hicimos eso, lo que recibimos del otro lado fue el cuestionamiento. En Ciudad de Buenos Aires los chicos abandonan la escuela, eso es porque no les compraron computadoras y no les dieron internet. Y ahí de vuelta, sin pelear, sin confrontar, lo que dijimos es, no, estos chicos necesitan que los vayamos a buscar, necesitan que les demos una solución y los saquemos del lugar en el que están, porque el problema es el lugar en el que están. Entonces, permítanos llevarlos a las escuelas. Y fue también, y todos lo deben haber visto, una discusión larga para que nos permitan llevar a estos chicos y chicas a la escuela, recibiendo del otro lado, de vuelta, el mismo tipo de respuesta. El problema, si los vas a llevar a la escuela, es porque los quieren enfermar, no les importan los pobres, y nosotros en lugar de contestar gritándonos o peleándonos o confrontando, los fuimos a buscar a las casas, los fuimos a buscar, hablamos con las familias, ya sabíamos dónde estaban, cruzamos bases de datos entre las distintas áreas de gobierno para poder identificarlos si no contestaban el teléfono, y ahora logramos tener con ellos un contacto y empezar con la gran mayoría de ellos una estrategia para revincularlos
al campo educativo, revincularlos con una institución que los puede ayudar a salir del lugar en el que están y poder tener un proyecto de vida diferente del que tienen hasta acá con su familia. Y decidimos no esperar más, y decidimos que no nos importaba la burocracia y hacernos cargo con la responsabilidad que tenemos por la función que cumplimos, y con la instrucción del jefe de gobierno, y aún sin tener la autorización del gobierno nacional, nosotros abrimos polideportivos para poder llevar a estos chicos a tener espacios de revinculación con docentes, con trabajadores sociales, con psicólogos, para que después puedan hacer el pasito de vuelta a la escuela. Y decidimos hacerlo porque cada día cuenta. Cada día que estos chicos estaban fuera de la escuela era un día que perdíamos la oportunidad, no solo de que ellos aprendan, sino de generarles el vínculo con un proyecto de vida diferente. Y decidimos hacerlo aún sabiendo que podía tener consecuencias, pero haciéndonos cargo de la responsabilidad que tenemos como gobernantes. Y después esta semana logramos, después de mucho trabajo de pájaro carpintero, como digo yo, porque fue lo que el pobre ministro nacional tuvo de parte mía, un pájaro carpintero que todos los días le mandaba un mensaje, le mandaba un protocolo, le mandaba una carta, le buscaba alguna alternativa, logramos que en el Consejo Federal se definiera un indicador objetivo para definir cuándo las clases pueden volver. Porque hasta acá era nuestro sanitarista, nuestra autoridad sanitaria decía que podíamos, Nación decía que le parecía que no. Entonces nosotros lo que pedíamos era un indicador claro que nos dejase certeza de cuándo es posible dar un paso hacia la presencialidad. Y eso es lo que logramos votar ayer, por unanimidad. Quedó establecido un semáforo epidemiológico que nos va a permitir a cada jurisdicción ir dando pasitos hacia la presencialidad. Aunque falten 2 meses, porque ese es otro argumento que nos daban, pero ya está, con lo que falta, ya está, terminemos el año así que es más seguro. Y nosotros no creemos que sea más seguro ni que alcance. Y por eso seguimos insistiendo. Y con este semáforo ahora vamos a poder ir dando pasos. Este primer paso en la ciudad significa que vuelven los chicos que tienen que terminar un ciclo, que son la prioridad. Vuelven los de 5º año, vuelven los de 7º grado. ¿Vuelven a tener clases habituales? No, por supuesto que no, porque no están dadas todas las condiciones epidemiológicas todavía. Pero complementamos la digitalidad, la virtualidad, con espacios de presencialidad. ¿Para qué? Para que puedan reforzar algunos trayectos que no tengan, los chicos que no hayan podido alcanzar los conocimientos, para poder tener espacios de contención con sus docentes, para poder ver a sus pares y seguir aprendiendo entre pares, para poder empezar a pensar el próximo proyecto, porque los que terminan 7º tienen que empezar la secundaria y es un cambio enorme para ellos. Y lo mismo los que terminan la educación obligatoria y tienen que pasar a estudios superiores. Entonces este es un primer paso. Si seguimos haciendo las cosas bien, vamos a poder ir dando siguientes pasitos y poder generar otros espacios de presencialidad para todos. Lo importante me parece de toda esta discusión y de este logro de todos, porque es un logro, la verdad, de la sociedad en su conjunto, porque después éramos al principio nosotros solos desde el gobierno, pero después asociaciones de padres, grupos de padres que no se conocían y se empezaron a juntar para empezar a presionar y pedir la vuelta, movilizaciones de estudiantes, que ellos mismos empezaron a generar instancias en las redes, en los medios de comunicación, con presencia frente al Palacio Pisunno, pidiendo volver a la escuela. Fue la fuerza de la sociedad la que hizo que se dieran cuenta que ya no podían especular más con la política partidaria y que había que dar cuentas de la responsabilidad que tenían con la Argentina. Así que me parece que con esto te lo decía ayer a Eduardo, cuando me planteaba y me decía, bueno, pero si ya conseguimos la vuelta, capaz no hace falta la charla, porque entonces digo, mira, para mí lo más importante de esto, que obviamente en las provincias faltan algunos casos, depende de cada una de las provincias y el nivel de contagios que tienen hoy, son distintas las cosas que podemos hacer. Pero lo más importante de todo me parece que como espacio político demostramos que la educación de verdad es una bandera para nosotros, que no es un discurso, que nosotros defendemos lo que creemos con hechos concretos, y creemos en la educación, y uno de los valores principales de nuestro espacio político tiene que ver con el esfuerzo, tiene que ver con el mérito, tiene que ver con pelear por los principios de igualdad para todos, y eso es educación. Entonces con esto demostramos que la bandera no es de ellos, la bandera no es de otro, también es nuestra bandera, y sabemos cómo hacerlo. Y me parece que hoy, en cada una de las provincias, en cada uno de sus espacios, lo que tenemos que seguir defendiendo es el valor y la prioridad de la educación.
No siempre va a poder ser la vuelta a clases o la vuelta a la presencialidad, porque quizás hay provincias que están avanzando en los niveles de contagio, están recién empezando a subir en la curva, y no podemos ser temerarios tampoco y pedir cosas que no pueden pasar. Pero sí tenemos que seguir diciendo que la educación tiene que estar en la mesa de todos los argentinos, que tiene que estar en la mesa y en la boca de todos los formadores de opinión, y que todos tenemos que seguir peleando para tener una educación de calidad que nos permita, pasado este proceso caótico, crítico, que nos va a destrozar la economía de nuestro país, que podamos reconstruirlo a partir de la educación, como fue el principio de nuestra historia. Y eso me parece que tenemos que seguir sosteniéndolo, seguir marcando que la prioridad, y de esta salimos con más educación, salimos con más educación. Y cuando volvamos, también tenemos que poder pedir una educación diferente, que la escuela se transforme, que realmente sea un lugar que prepare a los chicos y chicas para el siglo XXI, que los prepare para los desafíos laborales y sociales que nos plantean el futuro y todas estas transformaciones, porque la escuela que teníamos no estaba dando esas respuestas. Entonces, tenemos que pedir volver, pero volver distintos, volver con mejores herramientas para formar y acompañar a todos los chicos que tienen un desafío enorme por delante, y esta pandemia nos lo puso en evidencia. Así que para mí es una oportunidad enorme que todos tomemos esta bandera y todos salgamos a ponerlo como prioridad. Bueno, muchas gracias, Sole, muchas gracias. Patricia, ahora les anticipo que Sole va a tener que retirarse, como les dije al principio, a las menos cuarto, porque tiene una conferencia de prensa en la sede del gobierno de la ciudad. Muchísimas gracias, Sole. Bueno, pero vamos a escuchar a Patricia. Gracias, de vuelta. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, Sole, a todo el equipo que está acá hoy trabajando en este Día de la Educación. A mí me parece que toda la explicación de Soledad fue extremadamente clara respecto a cuál es el punto de vista y la forma en que se encaró un problema que nosotros lo fuimos visibilizando en la medida en que al principio nosotros hablábamos de un triángulo. El triángulo era un triángulo que tenía a la salud, a la economía y a la libertad, y después nos fuimos dando cuenta que este triángulo le faltaba un lado, es decir, que no era más un triángulo, que era la educación, que la situación de los chicos en la Argentina, si la ciudad de Buenos Aires, que es el único distrito que dio un número, habla de 6.000 chicos que no pudieron conectarse, y la opacidad de los números en otros lugares, que no los conocemos, nadie los dio a conocer, y eso es muy importante. ¿Por qué la ciudad los dio a conocer y el resto del país no dijo, yo tengo un 20%, o tengo tantos chicos, tengo, digamos? Entonces, creo que acá hay un debate que a mí me parece muy importante respecto a dos miradas, a dos formas, a dos modelos, a dos culturas. La nuestra, la del PRO, que pone a la educación en un centro, y que pone a la educación en el centro no solo ahora durante esta cuarentena eterna que ha llevado a una situación de familias que han aumentado su nivel de violencia, de, como bien dijo Soledad, los chicos ya no aprenden teniendo la mejor computadora, teniendo la mejor conexión a internet, porque llega un momento que hay un agotamiento, que toda esta situación en la que el chico aprende, que es un ecosistema, ¿no? Un ecosistema donde están sus amigos, los docentes, las distintas materias, la interrelación, el ámbito cambia, no es lo mismo estar en tu casa y los adolescentes estar en tu casa tirado en la cama, a estar en un lugar donde vos tenés que tener una cierta forma, una cierta disciplina, un cierto horario, todo encuadra en una idea que desde nuestro punto de vista es una educación que te brinde herramientas para lograr que cada uno logre nivelar el lugar de donde parte, y que todos los argentinos, a partir de la educación, puedan tener esa igualdad de oportunidades. Después estarán
los que decidirán seguir adelante y los que no, pero esa posibilidad de que todos partan de un mismo lugar es nuestro objetivo. Y eso es lo que siempre ha dado en la Argentina esta posibilidad de ascenso social, esta posibilidad de meritocracia. La meritocracia entendida como algo más profundo que lo que quizás entiende el presidente, ¿no? El presidente entiende que la meritocracia es algo burocrático. La meritocracia es la posibilidad de que una persona aproveche oportunidades y las convierta en recursos económicos, en recursos simbólicos, en recursos educativos, en capacidades, en posibilidades. Significa aprovechar, como cuando uno dice, bueno, hay un chico, una chica que entra a la universidad y uno lo ve jovencito, chiquito, y a los 5 años sale de la universidad y es ingeniero, es médica, entonces uno dice, bueno, esta capacidad de transformación, de haber logrado que un chico que uno lo ve con adolescente a los 5, 6 años o 4 años, sea una persona que tiene una cantidad importantísima de conocimientos que le transforma su vida, que transforma la realidad y que a la vez puede aportar a una Argentina que crezca, que avance. Entonces, ¿por qué digo que hay dos modelos o dos ideas? Porque creo que este martillar que decía Soledad, este estar atrás de lograr que los chicos estudien, y no solamente en esta cuarentena, porque durante nuestro gobierno nosotros tuvimos paros permanentes, tuvimos docentes, gremios que no permitían el trabajo, tuvimos lugares como Moreno donde nos pusieron 800 amenazas para que ningún chico estudie, y después descubrimos que había gente del gremio metido en el medio. Es decir, esta idea de convertir a la educación como una presa de un interés corporativo que tiene la educación en séptimo plano y en primer plano tiene a determinados dirigentes, en segundo plano tiene no dejar crecer a quien gobierna, en tercer plano le da lo mismo que los chicos tengan resultados o no, y así sucesivamente. Y nosotros que decimos, la Argentina tiene enormes situaciones de pobreza, pero no es solamente los pobres que tienen una educación desmejorada. Cuando desmejora la educación, desmejora toda la educación. Hoy uno compara una escuela media de la Argentina, digamos, pública o privada, y esa escuela ha ido deteriorando su nivel, desde el Colegio Buenos Aires hasta el Carlos Pellegrini, hasta colegios ingleses que se pagan un montón de dinero, hasta el Liceo Francés, hasta la escuela número 4 de Caballito. ¿Por qué? Porque es un sistema que lo que va haciendo es restándole energía al sentido de la educación, le va restando épica, le va restando sentido y lo convierte en una construcción burocrática donde cada uno intenta ver, digamos, qué es lo que puede sacar y con gremios que realmente no ponen en el centro del dispositivo al alumno, al chico, a la chica, que como dijimos antes, uno lo ve avanzar. Así como uno ve un adolescente que comienza una carrera y se transforma a los pocos años, uno lo mismo lo ve en los chicos cuando empiezan a escribir, cuando empiezan a entender matemáticas, cuando empiezan bueno, ya, que es otro de los problemas, ¿no? Hoy todos los chicos
al principio, cuando se concentraban, superaban rápidamente a sus padres. ¿Por qué? Primero, bueno, yo ni hablar, porque ya me olvidé todo, pero a los padres jóvenes también lo superaban. ¿Por qué? Porque tienen una dinámica totalmente distinta. Entonces, creo que nosotros como PRO tenemos que poner a la educación en el centro de nuestro proyecto político, porque la educación es un elemento transformador, es un elemento de transformación profunda. Y también estamos acá dando otra batalla, más subrepticia en algunos lugares, que es educación o ideología. Y esto es muy importante, porque la educación abre, genera libertad. La ideología cierra. La ideología construye cabezas que no piensan, sino que siguen sin pensar un determinado modelo. Y justamente la educación es lo contrario. La educación es aquello que permite que un estudiante pueda comprender cada vez más, en la medida que va creciendo, cada vez más la complejidad del mundo en el que vive, las distintas ideas con las que se interpreta la realidad o con las que se interpretan las distintas maneras de entender al mundo en el que vivimos, y a partir de ahí tomar decisiones con los conocimientos básicos que tiene que tener de una determinada carrera. Fíjense ustedes, cuando nosotros discutíamos, y les quiero dar un ejemplo, fíjense ustedes cuando nosotros discutíamos la cuestión de los médicos, de los médicos argentinos con los médicos cubanos. No es un problema de que sean cubanos, no, podrían ser cubanos, podrían ser brasileros o podrían ser belgas. El problema es que un médico argentino tiene promedio 10 años de estudio, tiene 5 años de carrera, tiene 2 años de residencia y luego tiene entre 2 y 3 años de especialidad. Y estudia 10 años y en esos 10 años su esfuerzo es enorme, cantidad impresionante de noches sin dormir, y tiene que tener los conocimientos para luego poder ejercer. Digamos, ¿por qué? Porque luego la vida de muchísima gente va a depender de cómo se formó ese médico, esa médica. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, la diferencia es porque es cubano o no. La diferencia es que si yo trato de hacer un enlatado y en 2 años trato de sacar un médico, ¿qué es lo que sucede? Lo que tengo no es un médico, es alguien que tiene como objetivo ir a un determinado lugar, generar la idea de que hay un cierto control, ¿no? Un cierto control sanitario, y generar otro objetivo totalmente distinto al que tiene un médico. Entonces, esto es lo que nosotros no queremos que pase en la Argentina con la educación, que la educación sea un enlatado donde los chicos o los jóvenes universitarios terminen teniendo una especie de educación reducida o de educación ideológica cuyo único objetivo es que respondan a una determinada variable. En consecuencia, por supuesto que siempre está la cuestión ética de cada persona, ¿no? Es decir, eso no quiere decir que estas cosas no pasen, porque ha pasado en la historia de la humanidad en muchísimas oportunidades, donde grandes científicos, donde grandes filósofos, donde grandes que estaban muy bien formados, terminaron siendo presa de las peores ideologías. No estoy diciendo que no pueda suceder, lo que digo es que lo que tenemos que lograr es que esa forma de pensar la educación vuelva a tener una centralidad. Y yo pienso que hoy en día los valores que estamos representando son valores que cada vez
van entrando más y más y más en la sociedad. Es paradójico, ¿no? Fuimos gobierno y muchas cosas nos costaron. Y ahora que estamos en la oposición, no en la Ciudad de Buenos Aires, que somos gobierno, pero que nuestro partido está en la oposición, es como que se abre de nuevo y tenemos la discusión de la centralidad de la ley, en lo que está pasando con la toma de las tierras, la centralidad de educación, en esta negativa que ha tenido el gobierno de decir, bueno, hasta que no esté la vacuna, bueno, ahora cambiaron un poco, pero a la fuerza de estar y estar y estar y estar y estar, como contaba Soledad, y de comprender que ya no se podía más, que realmente no se podía más. Esta idea que nosotros les acercamos los primeros días, que le dijimos, señor presidente, sea equilibrado, tenga equilibrio, no se puede hacer una cuarentena larga. Y al principio nos dijeron de todo, nos dijeron que queríamos matar a la gente. Bueno, ¿a dónde llegamos? A la cuarentena más larga del mundo, con las consecuencias más terribles en la economía, en la educación, en la salud. Todavía no conocemos los números de la salud ni los números de la educación. Solo, les repito, Ciudad de Buenos Aires dijo cuántos no estaban conectados. Pero eso no quiere decir cuántos aprendieron. ¿Cuántos de los que se conectaron no pudieron mantener el nivel de aprendizaje como lo hubieran hecho en un aula? Eso es algo que vamos a tener que analizar, porque yo estoy convencida que nosotros tenemos que lograr recuperar este año. Los que están en quinto año tendrán que hacerlo más rápido, pero los que están en primer grado tendrán que ir logrando a lo largo de los años tener el conocimiento que hubieran tenido con este año incluido. Porque hoy se está estudiando en el mundo que una persona, un chico, que deja un año, que tiene un año menos de estudio, va a tener un 20% menos de posibilidades en la elección de su vida en el futuro. Sea que quiere ser músico, que quiere seguir una carrera universitaria, o que quiera dedicarse a abrir una empresa o a trabajar. Va a tener un salario 20% menos. El otro día leí un trabajo de Oxford impresionante respecto a cómo impacta un año menos de escuela. Y nosotros estamos comparándonos con sistemas que tienen un promedio de horas cátedra mucho más importante que el nuestro. Nosotros todavía tenemos escuelas de 4 horas, todavía tenemos en muchos lugares del país escuelas de medio turno. Entonces, y para terminar, felicitar a la Escuela de Gobierno que entra profundamente en este tema, a Soledad como nuestra ministra de la Ciudad de Buenos Aires, que yo la verdad que me imagino la paciencia de tener que estar discutiendo esto y lograrlo, porque el problema es que cuando uno tiene enfrente gente que no abre la cabeza, uno tiene que ir cuidándose, porque si no, de golpe te dice no, y ese no, vos decís, te das vuelta y mirás la cara de los chicos que están esperando, y la cara de las familias que están esperando, y la cara de las mamás que no pueden más, y los papás que no pueden más, porque ven a sus hijos, al final se levantan a las 9 de la mañana y dicen, hasta las 9 de la noche este chico va a estar dando vueltas acá, casi sin hacer nada, porque casi ya no pueden hacer nada. Entonces quiero felicitarlos, quiero decirles que este es el camino, que luchemos por nuestras ideas, y la educación en valores, la educación en libertad, la educación en mayúscula, es un valor esencial del PRO. Así que felicitaciones a todo el equipo que ha avanzado con esta posibilidad de que entre todos y ahora todos los distritos discutan y abran este mismo debate de la ciudad en todo el país. Y sepamos cuántos chicos no han estado conectados en todo el país y cuántos chicos que han estado conectados han aprendido mucho menos de lo que deberían de haber aprendido para presentar
nuestro proyecto, que es cómo recuperamos este tiempo perdido y que eso no, en el futuro no sea la generación que, de menos posibilidades, porque no supimos reconstruir este tiempo perdido por un gobierno que se cerró tanto tiempo y que no escuchó durante tanto tiempo. Así que felicitaciones, Eduardo, Soledad, a todo el equipo por esta gran tarea que están haciendo. Muchísimas gracias, Patricia. El objetivo es ese. La conciencia precede al ser, decía un filósofo que yo seguía mucho. Entonces, nuestra mayor conciencia nos convierte en activos en nuestras comunidades, y lo que ustedes nos han planteado es realmente muy movilizador. Así que, Sole, gracias, sabemos que tenés que irte, podés quedarte encantados, y Patricia, y vamos ahora a algún testimonio. Nuestro primer testimonio respecto de nuestro compromiso desde el hacer nos lo va a dar Vicky Morales Orley, es nuestra diputada nacional, es la vicepresidenta de la Comisión de Educación, y ellos han presentado ahora un proyecto importante, varios proyectos, están presionando mucho en la Cámara, así que Vicky, contanos lo que estás haciendo en la Cámara para hacer realidad, no solamente lo que dijeron Soledad y Patricia, sino lo que verás en el chat que nos pide la gente todo el tiempo. Y luego de Vicky vamos a oír algunos testimonios vitales de nuestras provincias sobre qué le pasa a los papás y a los alumnos. Vicky, adelante. Bueno, gracias Eduardo, y gracias a esta iniciativa que me parece espectacular, y además el placer de compartir esta reunión con Pato y con Sole. La verdad que el acento que se puso, y tenemos que estar muy orgullosos como espacio político del acento que pusimos en la educación y del trabajo espectacular a contrapelo, ¿no?, que hizo Sole Acuña y Horacio en la ciudad. Para nosotros es un orgullo. Yo desde la Cámara de Diputados, con la vicepresidencia de la Comisión de Educación, venimos trabajando desde el inicio de la pandemia también en el reclamo de estas situaciones, como bien ustedes están escribiendo en el chat, y lo que decía Patricia, la educación es un eje prioritario, ¿no? Se me venía, escuchando a Patricia, me vino una frase de Sarmiento que decía: el abismo que reina entre el palacio y el rancho lo llenan las revoluciones con escombros y con sangre. Les daré un secreto para remediarlo: la escuela. ¿No? Es la escuela, no hay ninguna duda. Entonces, una de las principales preocupaciones que surgió es el tema del abandono escolar, de las trayectorias educativas discontinuas. Con datos del Ministerio de Educación del año 2019 y del INDEC, estamos en un 50% de alumnos que ingresan a primer año en la escuela secundaria y no terminan en tiempo y forma el nivel medio. Eso antes de la pandemia estábamos en un 50% de trayectorias discontinuas a nivel país, y estadísticas de este año, en una encuesta que encargó el Ministerio de Educación junto a UNICEF, esa situación con los encuestados que se hizo a las familias en el mes de mayo-junio, con lo cual creo que se agravó aún más. Un 10% de los encuestados manifestó que no van a volver sus hijos a la escuela cuando se retomen las clases. Con lo cual estamos hablando de 1 millón de niños y jóvenes que estaban matriculados este año y que no van a volver a la escuela. Así que eso que decía Soledad, la identificación de los 6.500 chicos que saben su nombre, su apellido, sus problemáticas, dónde viven, y que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sale a buscar, también ahí Patricia decía, las otras jurisdicciones no están mostrando cifras, es una realidad. Lo único que tenemos es un estimado de un 10% en una encuesta encargada por UNICEF, pero hay dispositivos del Ministerio de Educación Nacional que no se han puesto en marcha para saber efectivamente en qué estado estamos de situación a nivel nacional. Es muy difícil proyectar políticas públicas en esta tragedia que estamos viviendo si no tenemos el diagnóstico de cuál es la realidad certera, qué está pasando en las distintas provincias, cómo fue el vínculo pedagógico de nuestros pibes en todos los rincones del país. Así que
presentamos por un lado un proyecto de ley que es el de trayectorias educativas discontinuas, que es la creación de un programa a nivel nacional junto a los programas jurisdiccionales para tener estrategias para salir a buscar a nuestros chicos y para prevenir los riesgos de abandono, no solo en la pandemia, sino como una situación permanente acá en más, ya que el tema, como les decía, trayectorias, es un tema previo a la pandemia que se agrava, se profundiza, lo que debemos abordar de manera muy específica, con articulación de distintos ministerios, no solo el de educación en centralidad, pero con la alianza con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud, poder trabajar en las distintas jurisdicciones en esta problemática tan grave y preocupante. Pero el proyecto de ley, ese proyecto de ley está trabajando en la Comisión de Educación, hay dos proyectos similares presentados por el Frente de Todos, así que también en esta cultura que tenemos del PRO dialoguista y de consensos, estamos acordando y teniendo diálogos para realmente llegar a una solución conjunta entre las distintas fuerzas políticas. Esperamos que en una semana, 10 días, tengamos un consenso para poder sancionar una ley en este sentido. Sin embargo, viendo esto, decíamos de los datos, el tema de los presupuestos, el tema de que muchas veces en la pandemia hemos escuchado como que la solución está en dar la computadora y la conectividad. Por supuesto que el tema de la conectividad y el acceso a las nuevas tecnologías nos dejó en la pandemia mucho más en evidencia la brecha educativa que tenemos a nivel país, y es un eje en el que tenemos que apuntar y profundizar, pero no es la única problemática que padecen nuestros pibes por los cuales abandonan la escuela o tienen problemáticas de continuidad pedagógica. Eso es que presentamos hace una semana una ley de emergencia educativa. Creemos que tenemos que declarar la emergencia educativa. Así que fue un proyecto presentado por las tres fuerzas políticas, por el Cambio, el radicalismo, la coalición cívica y nosotros. Lo presentaron nuestros presidentes de los tres bloques, y yo como vicepresidenta de la Comisión de Educación, y Brenda Austin también como referente en la Comisión de Educación. ¿Qué plantea ese proyecto? Plantea, por un lado, el tema presupuestario, tener presupuestos específicos fortalecidos a nivel país para el acompañamiento de los riesgos de abandono escolar, para los programas específicos. Plantea algo que para mí es vital, y vi que aparecía en los chats, el declarar a la educación como actividad esencial. Esto significa, los sindicatos docentes están planteando la no vuelta a clases, y hay un viejo logro de CETERA en relación a que no se declare la actividad esencial la docencia. Entendemos que si hoy los médicos están en esa situación, las cajeras del supermercado están como actividad esencial, como que no la educación en un momento como este. Así que uno de los principales planteos de la ley de emergencia es declarar como actividad esencial la docencia. El presupuesto ya les dije. La otra es la de datos, plantea la urgencia y la necesidad de la recolección de datos certeros que nos permitan la elaboración de políticas públicas acordes para resolver los distintos problemas. Entonces, les pedimos ahí, sabemos que varias provincias ya también presentaron distintos proyectos de emergencia educativa, pero les pedimos el apoyo en esto, porque si bien, como nos contaba Sole, yo además participo del Consejo Federal de Educación y del Consejo de la Calidad Educativa, así que ayer fui parte de la reunión. Soledad Cunha, la verdad que fue un orgullo en la reunión. Pero contarles que si bien, como decía, el riesgo para volver a clases, el riesgo epidemiológico debe ser bajo, en lo que es el riesgo moderado o mediano se plantea actividades educativas más vinculadas a lo recreativo, y hubo mucha discusión respecto a esto, de que no sean actividades pedagógicas. El ministro decía que no sea vuelta a clases encubierta, ¿no? Entonces, claramente está detrás esto de la docencia como actividad esencial, así que les pedimos también el apoyo en esto, y entender que tenemos que estar alertas, que tenemos que ver cómo efectivamente va evolucionando la vuelta a clases, que claramente no solo por
por las cuestiones pedagógicas, sino que, como decía Soledad, INECO y CONICET hicieron una encuesta de cuestiones emocionales, de donde 7 de cada 10 de nuestros jóvenes están con síntomas de depresión, en donde tenemos las cifras de abandono escolar que estamos teniendo. Es urgente que haya un vínculo pedagógico de nuestros chicos con sus docentes, con sus pares, así que hay que seguir de cerca cómo evoluciona esta resolución del Consejo Federal en las distintas jurisdicciones, y creemos que lo que va a ayudar es una ley de emergencia, en donde se declare la docencia como actividad esencial, se destinen los recursos fortalecidos, pertinentes para abordar esta situación y evitar que más niños y jóvenes abandonen la escuela en índices crecientes de pobreza, sobre todo en la franja etaria de niños y jóvenes. Estamos en un 57% según INDEC en situación de pobreza. Más allá de que, como decía Patricia, no es solamente una situación que padecen las poblaciones de alta vulnerabilidad social y económica, sino que realmente afecta a todos nuestros hijos argentinos. Muchísimas gracias, Vicky. Vamos a subir ahora, estamos subiendo en este momento en el chat los datos de la escuela. Ahí vamos a subir en el email, en el Facebook, los datos de la ley. Vicky, después nos mandás la ley que estamos presentando, porque alguien preguntó recién, ¿cómo vamos a lograr que el Frente de Todo acepte todo esto? ¿Saben cómo lo van a hacer? Con ustedes. Esto es con las movilizaciones, con que en cada provincia, en cada municipio, nos movamos pidiendo, exigiendo que se respeten estos derechos y que la propuesta de Vicky, de nuestro bloque, realmente tome carne en la gente. Así que ahí ven en el chat todos los datos, ahí vamos a subir no solamente esta charla, sino también la ley para que ustedes ayuden a los chicos movilizándose en sus territorios. Vamos ahora a escuchar algunos. Muchísimas gracias, Vicky, de vuelta, más tu capacidad de síntesis para semejante ley. Vamos a escuchar algunos testimonios vitales, ¿no? Que nos van a movilizar todavía más. Así que invito a Arturo de Misiones, un padre que nos va a contar cómo lo vive, qué es lo que está pasando en su provincia. Yo hablé con él esta mañana y la verdad que me movilizó mucho. Así que Arturo, ya te vamos a encontrar y te vamos a dar el micrófono. Después viene Facundo de Catamarca y Lucía de Provincia de Buenos Aires. ¿Estás por ahí, Arturo? Sí, hola, ¿qué tal? Acá estoy, no sé si me escuchan. Sí, bien, dale. Bueno, sí, yo soy padre de 2 niños, un niño que va a primer grado, va a primer grado, es un decir, fue 2 días, y una niña que va a quinto. Somos padres que ambos tenemos actividades laborales, no tenemos otro recurso que el trabajo, así que lo único que hacemos es, en la medida que podemos, cumplir con las exigencias que nos piden de la escuela, que son básicamente, creo que le pasa a todo el mundo, un montón de tareas, actividades a las cuales uno no está acostumbrado a pegarse. Uno no es pedagogo, así que cuesta el triple, hay que acomodar los tiempos. Lo que veo, por ejemplo, en el niño más pequeño es que va a tener una tendencia a ser aparte de la pérdida del tiempo en la escuela, digamos, pedagógicamente, también se está transformando lentamente en una persona un tanto huraña, digamos. No es lo mismo tener todos los días contacto con los compañeritos de la escuela que juntarse los fines de semana esporádicamente con algún primo, con algún... porque digamos, estamos todos más o menos, creo, en la misma situación, los padres, o sea, tenemos nuestras actividades y hay que llevar de taquito esto mientras se puede. Hay muchos padres del grupo nuestro que tienen la posibilidad, o por ahí pagan algún maestro particular. Lo que a mí me llama un poco la atención es que hay cierta gente que incluso se encuentra relativamente cómoda con esta situación, y tampoco quiero pensar que muchos docentes también le encuentran la vuelta de estar, digamos, de contar con el salario y aparte ahora el ingreso extra de un montón de niños que van a tomar clases particulares. Como le dije, soy de Misiones, el pueblo en el que vivo no ha tenido ni un solo caso de coronavirus, sí en algunos pueblos cercanos, pero Misiones no ha tenido brotes importantes, y es
por ahí uno trata de encontrar la explicación de por qué las escuelas siguen cerradas. Acá, por ejemplo, se habilitaron las salas de juego. Hay espacios, entre comillas, culturales que dan talleres de lectoescritura, digamos, también subsidiados por algún tipo de esta nueva onda que hay de subsidiar a la cultura de nuevo, digamos, a este movimiento cultural. No tienen infraestructura, pero sí pueden recibir niños para tomar, entre comillas, clases, diría. La situación, creo, en Misiones es que la pandemia, como bien dijeron por ahí, Patricia también dijo antes, viene a desnudar un montón de otras cosas que estaban dando ocultas. Hace unos meses el gobernador de esta provincia anunció que iba a llevar agua potable a unas 100 escuelas de la provincia. Estamos en el año 2020, esta gente gobierna la provincia hace 20 y pico de años, y resulta que hoy hay 100 escuelas que no tienen agua potable. Entonces es imposible, por más protocolos, la escuela a la que asisten mis niños tiene elaborados los protocolos, tiene las condiciones sanitarias, una escuela privada, tiene elaborados los protocolos como para poder recibir a los niños, por supuesto no en una modalidad normal, pero están elaborados de ser en días intercalados y en los cursos en los cuales, digamos, la vulnerabilidad ahora es mayor, los últimos, digamos, el séptimo grado del quinto año, por lo menos. Resulta que entiendo la situación provincial porque por ahí no se puede, nos pondrían un pie de ventaja aquellos que tenemos la posibilidad de mandar a una escuela privada contra aquellos niños que están en una escuela vulnerable, que no tiene agua. O sea, la escuela esa no solamente no puede cumplir un protocolo adecuado a esta pandemia, sino que ni siquiera debería poder estar dando clases. O sea, no tienen personal no docente, no tienen porteros y no tienen agua. O sea, estamos en el año 2020 sabiendo que hay centenares o miles de niños de esta provincia que no pueden asistir a clases porque no tienen agua. Digamos, yo trabajo con una empresa que en esta localidad le da la copa de leche a 7 escuelas rurales. 7 escuelas rurales durante la normal reciben una copa de leche que esta empresa le provee. Y nos toca ir a llevar la leche a las escuelas. Vamos con la camioneta y la verdad, ver el estado y en la situación en que están los niños y en que los docentes desenvuelven su tarea en estos lugares es desesperanzador, porque, y más en esta situación, digamos, hay tantos niños que van a estar absolutamente desprotegidos en una situación absolutamente desventajosa de acá a pocos años. Entonces por ahí uno ve esa situación, pero también, digamos, con qué cara reclamo cosas, digamos, si yo estoy en esta situación casi en un mundo ficticio, digamos, mis niños tienen la posibilidad, tienen el acceso digamos, podemos nosotros brindarles el tiempo que tenemos para que adquieran mínimos conocimientos, pero una inmensa cantidad no los tiene. Digamos, ¿cómo le damos un punto de partida parejo a todos estos niños? Siendo que el gobierno no puede garantizar los servicios básicos, no para las escuelas, y no son 1000 escuelas, son 50, 100 escuelas que no tienen condiciones sanitarias mínimas para llevar a cabo la tarea educativa. Digamos, la situación comparada con la Ciudad de Buenos Aires, donde tienen ustedes un ministerio que trabaja tanto en salud como en educación, con criterios muy sólidos, con fundamentos, y nosotros nos encontramos en una provincia donde la educación es virtualmente manejada por un gremio, también hay que decirlo, porque acá el que toma las decisiones es el gremio UDPM, y tampoco hay mucha voluntad, digamos, cero voluntad de volver a las clases. Digamos, yo no sé qué más decir que esto. No, Arturo, muchas gracias, Arturo. La verdad que es muy movilizador lo tuyo, porque la Argentina lamentablemente parece una cooperativa de feudos, provincias feudales, donde manejan los mismos hace años de años, y tu ejemplo de Misiones, donde hay esa cantidad de escuelas sin agua, muestra la falsedad del discurso, ¿no? Esto es
digo para afuera lo que no hago para adentro. Vamos a oír, te agradezco mucho, Arturo, vamos claro. a oír ahora a Facundo, que viene de otra provincia feudal, como Catamarca, donde manejan los mismos hace tanto tiempo, y Facundo, que está en el último año de la secundaria, nos va a contar su testimonio. Gracias, Arturo. Adelante, Facundo. Bien, buenas tardes, antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, como bien decía usted, vivimos en una provincia bastante feudal donde gobiernan los mismos hace 20 años. Nos podemos acordar de aquel caso de María Soledad, por allá por los años 90, donde aquellos famosos hijos del poder hoy siguen gobernando. Y una provincia bastante macrocefálica, por así decirlo, con una cabeza gigante en el Valle Central y brazos raquísticos en el interior de la provincia. Ya siendo una provincia del interior, una provincia chica. Hace un tiempo se difundió en el diario sobre un chico que había tenido que ir a una garita de teléfono para poder rendir un examen en la universidad. Vivía a 17 kilómetros de la capital. Imagínense lo que es para los que viven a 200 kilómetros de la capital, en departamentos como Antofagasta la Sierra, como Belén, como Santa María, Andalgalá, departamentos muy alejados se escucha bajito y dicen, a ver, ahí me pongo el micrófono más cerca. Un poquito. Ahí está. Nosotros como jóvenes tenemos como prioridad, como objetivo, cambiar esta realidad para futuro. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo van a hacer? Es muy necesario el apoyo de los adultos por la experiencia, porque vivieron cosas como la dictadura, como la guerra de Malvinas, momentos como el 2001. Estuvieron en momentos donde nosotros no estuvimos. Y eso está claro. Pero nosotros como jóvenes somos los que nos tenemos que mover ahora, y más en esto que es para nosotros. Porque ya a ustedes ya lo vivieron, y es muy bueno que se preocupen por nosotros, que nos den esta oportunidad. El lunes, por ejemplo, no vamos a salir solamente a defender la República, vamos a salir a defender nuestros derechos. Acá en Catamarca nosotros mismos del PRO hicimos una encuesta con los jóvenes de si estaban aprendiendo, si no hacían nada, de si los profesores respondían. El gobierno no hizo nada. El gobierno provincial no hizo nada, no tienen números para hacer proyectos y no tienen un proyecto planificado. Confirmamos máximo nosotros 18 casos de coronavirus en un día. Fue lo máximo que llegamos a confirmar. Estamos confirmando entre 6 y 10 casos por día. Y aún así no volvemos a clase. Y todos los casos son en Capital, en Valle Viejo, que es el segundo departamento más grande, y en Belén, que es uno de los más grandes también. De ahí los otros departamentos tienen o casos importados o casos cero. Y aún así no podemos volver a clase. Y somos una provincia, a ver, muy reconocida por la Virgen del Valle, para los que son creyentes, para los fieles. Y ayer yo estuve en el centro, en la plaza principal, y la catedral estaba llena. Había 100 personas, 70 personas como mínimo. Y aún así puede haber 70 personas en una iglesia y no puede haber 3, 4 chicos sentados en un aula. Los bares llenos también. Y no estoy en contra de que eso esté abierto, la gente necesita trabajar, pero si ellos pueden, nosotros como jóvenes también podemos hacerlo. Está comprobado que en países como Uruguay, como Japón, que no tuvieron una cuarentena, las escuelas no han sido un punto de transmisión, y menos en provincias chicas como interior. Es diferente en Buenos Aires, que además la ciudad de Buenos Aires, multiplicándonos 3, 4 veces la población, tiene la curva equilibrada. Nosotros, equilibrada, si nunca se nos fue la curva, y aún así no podemos volver a clases. El gobernador no tiene un plan armado para dejarnos volver. Sí se armó el sistema de semáforos, como a nivel nacional, tanto en provincial. Pero nosotros, mientras ellos gobiernen, no vamos a volver por lo que parece. Yo voy a un colegio privado, pero la forma de un colegio privado y las escuelas públicas, no hay mucha diferencia, hay que ser realistas. Al primer trimestre, sí, los chicos dijeron en las encuestas que se hicieron. Al segundo, muy poco. Y ahora, el tercer trimestre, ninguno hizo nada, pero ninguno. Ni yo que estoy acá hablando, ni mis compañeros, ni chicos de otras escuelas. No, tenemos que ponernos nuestras libertades, nuestros derechos al frente y luchar por ellos. No podemos quedarnos de brazos cruzados y decirnos, ya está, ya perdimos el año. Quedan 2 meses del año. No queda mucho, pero igual en 1 mes, en 2 meses podemos recuperar lo que, no digo que recuperemos todo el año, pero sí contenidos importantes, seamos realistas. Hay materias como matemáticas, biología, física o química que son muy prácticas,
y chicos que están en su último año, el otro año lo van a querer aplicar en la universidad y no van a tener idea, porque no leyendo una guía que nos envían por un teléfono, por una computadora, vamos a aprender lo que tenemos que aprender. Hay otras provincias como Santa Cruz, como Chubut, que tienen hace 5 o 6 años paros todos los meses, todos los años, y que no han terminado un ciclo electivo completo, si no me equivoco, hace 5 o 4 años. Acá en Catamarca pasa eso, no a tanta magnitud, pero ya perdimos un año, y chicos de jardín, tanto de 4 como de 5, que necesitan esa actividad social, chicos que están terminando la primaria, que no van a llegar preparados a la secundaria, y chicos que están terminando la secundaria y no van a llegar preparados a la universidad, a un terciario, a lo que sea, ya no tienen ese acompañamiento del gobierno que tanto se interesa por el pueblo en ayudarnos. Nosotros tenemos internet de 4G solamente en nuestra capital. En el interior hay, pero en muy pocos lugares. Tenemos una provincia con 400.000 habitantes, 150.000 de los cuales viven en el Valle Central. Pero los otros 250 están distribuidos y no tienen ese apoyo que tienen que tener. Tenemos una población muy mayor, eso es verdad, pero los jóvenes, con todos los que hablé, ninguno tiene miedo de volver a clases, y los padres también están predispuestos a luchar porque volvamos. Lamentablemente siguen gobernando los mismos de hace 30 años, los mismos delincuentes, los mismos femicidas que nos gobernaban hace 30 años cuando fue María Soledad, como dijo en principio, y no están centrados en lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque nos quieren ignorantes. Le gusta a quien nos guste, nos quieren ignorantes, porque así les servimos, así van a ganar el voto. Porque si estudiamos, si nos damos cuenta, si conocemos la historia argentina, sabemos que el país se destruyó mientras ellos gobiernan. Nosotros también hemos tenido errores, hay que ser autocríticos. Pero esa transparencia que tuvimos, esa voluntad de ayudar al pueblo como podíamos, nunca nos faltó. Volver a las aulas es importante. Hoy hay cosas, yo sinceramente me voy de la secundaria sin saber que había sido mi último día aquel 16 de marzo. Y así muchos otros chicos. Yo ya terminé la secundaria, lamentablemente, por lo que dice el gobernador. Yo el 16 de marzo, sin darme cuenta, fue mi último día de escuela. Perdí el viaje, perdí la cena, perdí mi buzo, como muchísimos chicos en el país. Es importante que nosotros los jóvenes, ustedes los dirigentes, los padres, los docentes, trabajemos todos juntos para defender estas libertades y volver al colegio lo antes posible, con protocolo como debe ser, no todos juntos porque no va a volver a ser lo mismo. Pero la educación es primordial, sin educación no hay futuro y sin futuro no tenemos libertad. Muchas gracias, Facundo. Muchas gracias. Bien. Bueno, Lucía Las Combes, madre de San Miguel, muy activa con las familias que se están movilizando. Lucía, tu testimonio, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Les cuento que tengo 4 hijos de 10, 7, 5 y 1 año. Básicamente este año me volví loca porque también tengo mi trabajo, mi marido también, y si bien vivimos en una casa con jardín y los chicos pueden salir al parque a jugar y tienen dispositivos, la verdad es que como padres nos cuesta mucho ser docentes y padres a la vez. Los padres estamos acostumbrados a decir que se vayan a lavar los dientes, que vayan a comer, que guarden la ropa, los juguetes, pero nos cuesta mucho en el trajín de todo el día y con las tareas propias de nuestros trabajos, encima tener paciencia para enseñarles las cosas de colegio. No sabemos enseñar a dividir, qué son las cuentas arboladas, o cómo se hace el trazo de la letra A cursiva. No lo sabemos, y nos cuesta mucho tener la paciencia y la información para poder hacerlo. Bueno, yo en el mes de agosto me empecé a involucrar más con el tema y empecé a contactar padres de distintos lugares que estaban con la misma preocupación que yo. Hoy por hoy somos una red de padres en todo el país. La organización corre por un grupo de padres que arrancaron primeros, que se llaman Padres Organizados, que arrancaron con una carta juntando firmas y tratando de poner este tema en agenda, y en ese sentido los invito a todos a hablar del tema. Como decía Eduardo recién, para que la ley de Vicky salga, necesitamos que todos hablen del tema. Creo que en este país lleno de grietas nos une la educación. Creo que vamos a encontrar gente de acá y de allá, con distinto pensamiento político, que está preocupada por este tema, y nada, y yo ahora hablo con todos. Salimos un poco porque seguimos en cuarentena, pero cuando voy al supermercado se lo digo a la cajera, ¿y vos qué opinás de la vuelta a la escuela?
no, mi hijo está en 6º año, la verdad que me quiero morir. Y así, nada, voy poniendo el tema en conversación, tratando de ser empática, porque bueno, cada uno atraviesa esta pandemia como puede, y también entiendo que haya padres que tienen miedo, pero bueno, hay que transmitir tranquilidad, y poner el debate en agenda, que la educación vuelva a estar en agenda y vuelva a ser una preocupación de todos. La verdad que los chicos no dan más, las maestras ya no saben cómo hacer para lograr que los chicos se entusiasmen por aprender, están cansados, no se quieren conectar a los Zooms, no quieren entregar las tareas, no quieren pegar las fotocopias, y bueno, creo que tenemos que seguir alzando la voz los padres, que somos parte de esa comunidad educativa, para que las autoridades nos escuchen. Pero bueno, entender que las autoridades también nos necesitan a los padres alzando la voz. Esto lo hacemos entre todos. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Bien, este tema de en cada lugar. Bueno, ya vamos terminando. Hubo, la verdad, pocos Zooms, además de que tuvimos un éxito enorme la cantidad de gente, con tantas preguntas sobre los cómo. Pero creo que los cómo los hemos estado escuchando. El proyecto de ley de Vicky es muy importante, habiendo escuchado lo que dijo Soledad. Ustedes pueden encontrar este video de lo que hemos hablado, la parte de Soledad, etc. Ahí hay cómo, y bueno, acá Lucía te están preguntando cómo encontrar a los padres organizados, si tenés una referencia. Bueno, y vamos a terminar entonces, porque además ahora muchos de nuestros amigos de las provincias, acá veo a varios, veo a Fernando González de Mendoza, veo a Augusto Zucco de Córdoba, veo a varios que se tienen que volver ahora a sus actividades, al Liceo Moledo de Chubut, van a hacer ahora los Zooms provinciales. Entonces les tenemos que dejar. Vamos a escuchar a Marcela. Marcela Anek es de una organización que se ocupa de trabajar con los chicos con los chicos de las escuelas carenciadas de Córdoba, dándoles becas. No me acuerdo ahora. Marcela, vos nos contás el detalle porque no me acuerdo ahora en Hola, este momento. Eduardo. Acá está. Marcela, con Fonbec, se llama tu organización. Fonbec. Perdona, Sí. perdóname, pero a esta hora, como no tengo más 20 años, entonces se me está saliendo el nombre. Bueno, hola oímos tu Eduardo, testimonio, hola Marcela, a de lo que todos. ves en Córdoba. Yo pertenezco a la Fundación Fondo de Becas para Estudiantes. Tenemos 15 filiales a lo largo de todo el país. La de Córdoba es la más importante porque allí nació Fonbec hace 20 años. La verdad que la realidad que estamos viendo nosotros es un poco, bueno, la verdad que todos resumieron. Al principio estuvimos más en contacto con los chicos, ahora realmente cada vez están más desconectados y eso nos preocupa mucho. Nosotros trabajamos para evitar la deserción escolar y siempre convencidos de que trabajamos a la par del Estado, y hoy parecería que estamos como trabajando, haciendo fuerzas distintas, contrarias con el Estado. Entonces, estamos convencidos y totalmente de acuerdo con lo que dijo Facundo, que la mejor y la mayor herramienta para la libertad es la educación. Entonces, la verdad es que nosotros hoy también les cuento que las fundaciones que trabajamos con educación pedimos al gobierno ser servicio esencial, porque nos cuesta llegar a los chicos. Nosotros repartimos los cuadernillos, tratamos de llevarles conectividad, buscamos teléfonos para los que no lo tienen, buscamos computadoras, buscamos módems para que los chicos, a ver, la realidad es que los chicos en el interior no tienen internet. La realidad es que los docentes les pasan por WhatsApp, por grupos de WhatsApp les pasan la tarea, los chicos las tienen que bajar, fotocopiar, hacer, volver a fotocopiar y volver a mandar por WhatsApp. Eso es un costo para ellos muy caro, muy costoso, y la verdad es que, como sabemos todos, es ejercitación y los chicos no están aprendiendo lo que tienen que aprender.
La realidad hoy en todo el país es la misma. Hoy trabajamos para eso, para que estén contenidos, para que estén conectados, especialmente para que no se separen del colegio, para que sigan en un mínimo contacto con el colegio. Y trabajar para nosotros se nos está haciendo difícil, ya que cada vez nos prohíben más movernos, ¿no? Tenemos esta dificultad. Por eso creo que también estamos intentando de que las fundaciones que se dedican a la educación seamos un servicio esencial, porque creo que es la manera de que podemos llegar a ayudar a los chicos. Uy, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Marcela. Sería bueno si en el chat querés, poner los datos de... ¿Poner los datos? De Fonbec, De Fonbec. porque uno de los objetivos de estos encuentros, que son tan multitudinarios, es la conexión. Es la conexión con las cosas que planteaba Lucía recién, de los padres que se movilizan, lo que ustedes oyeron de las escuelas, porque estamos absolutamente convencidos que la manera de que esto cambie es con nosotros haciéndonos escuchar en las cosas enormes y en las cosas más chicas. En la cotidiana, como decía Lucía, preguntarle a la señora del supermercado qué opina, todos tenemos contactos, acompañando lo que propone Vicky. Acabamos de subir el proyecto de Vicky a nuestra página, y bueno, muchas gracias, en serio, muchas gracias. Discúlpenme que no pude abrir todas las conversaciones, porque hubo, la verdad, no tengo idea pero cuántas, pero varias centenas de preguntas, pero acá está la ley, acá está la ley. Creo que buena parte de vuestras preguntas van a ser contestadas por la ley, y sigan en contacto con nosotros a través de los espacios de la escuela, porque queremos realmente estar a vuestro servicio. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias Vicky, gracias Lucía, gracias Arturo, Facundo, Marcela, y obviamente Patricia y Soledad, que ya se fueron para sus otras actividades. Y bueno, suerte a los directores de las escuelas provinciales, que ahora se largan con sus Zooms provinciales. Buenas tardes, muchas gracias.